Ahora, con esto queremos dejar en el uso de la palabra al capitán Diosdado Cabello Rondón. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha por allá? ¿Por aquí? Bueno, los saludo a todas y a todos con mucho afecto. Bienvenidos y bienvenidas a la patria de Bolívar, a la patria de Chávez, a la patria bolivariana. Y lo primero que quiero es agradecerles a cada uno de los que están acá, delegados internacionales, su presencia en Venezuela. Darles las gracias desde nuestro corazón, de mi corazón, a ustedes por estar acá en Venezuela, por demostrarle al mundo su valentía, su posición histórica, porque ustedes deben saber, hermanos, hermanas, que estar acá constituye hasta un peligro para ustedes. Constituye un riesgo para muchos de los que están acá. Son objeto de persecuciones en sus propios países. El imperialismo tiene mecanismos para perseguir a quienes levantan su voz contra el imperialismo. Recuerdo que en el año 2019, hicimos acá en Venezuela una serie de congresos de trabajadores, de jóvenes, de estudiantes, de mujeres, de pueblos originarios, y cuando iban a los aeropuertos a la espera, pues, para viajar en otros países, los estaban esperando las autoridades y más de uno fue detenido solo por haber estado en Venezuela. De manera que le damos las gracias a ustedes, que son unos valientes mujeres y hombres, que con su presencia acá en nuestro país nos acompañan en esta lucha, en esta batalla que es nuestra batalla, pero que también es la batalla de ustedes. Perdónenme que yo voy a hablar un poco de Venezuela, sin intención, pero claro, muy claro, que Venezuela es un gran laboratorio. Lo que intenten hacer con Venezuela, si les resulta, lo van a hacer con otros pueblos. Y fíjense que hablo con otros pueblos. No hablo con otros gobiernos, sino con otros pueblos. Porque esto no es un tema de gobierno, es un tema de pueblo. Porque a veces a los jefes de Estado, a los presidentes los presionan, les conocen secretos y los convierten en cómplices del aparato imperial. Los hacen callar, los ponen a fijar posiciones contra un pueblo determinado. Yo me refiero a los pueblos. El fascismo es enemigo de los pueblos, no de los gobiernos. Es enemigo es de los pueblos. Aquí lo hemos vivido. Y permítanme hablar un poco de los antecedentes aquí en Venezuela. Cuando comenzaban a prepararse y a pensar en golpes de Estado de extrema derecha en América, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, ya Venezuela tenía un laboratorio de exterminio bajo la figura de un régimen democrático. Más de 11.000 jóvenes fueron asesinados en Venezuela y desaparecidos.
muchos de ellos aún no aparecen. Hay 3.000 que aún no aparecen. Un laboratorio. Lo que pusieron en práctica en Chile, en Argentina, no, eso lo desarrollaron aquí en Venezuela. De aquí se llevaban a los oficiales nuestros a una cosa terrible que llamaban la Escuela de las Américas, para enseñarlos a torturar y asesinar a su propia gente. Claro, aquí nadie les decía fascismo. Era la democracia apoyada por el imperialismo norteamericano. 40 años después, compañeros, compañeras, estábamos en la Asamblea Nacional de Venezuela y entregamos los cuerpos a madres y a familiares que pasaron 40 años buscando a sus familiares que fueron desaparecidos y asesinados. Había, aquí en Venezuela le dicen velatorio de los asesinados, y se robaban los cuerpos en plena, con la familia allí. Era el terror que le aplicaban a un pueblo. Claro, nosotros no lo llamábamos fascismo, el mundo no lo llamaba fascismo. Pero en realidad fueron fascistas. Es una escuela que fue desarrollada por el imperialismo como un método de dominación. La convocatoria que hizo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, este Congreso contra el fascismo, llega en buena hora, llega en buen momento para darle una respuesta a un movimiento que intenta acallar a los pueblos, que intenta destruir a los pueblos, que intenta someter a los pueblos y que sean las élites las que gobiernen. Aquí nosotros le llamamos los apellidos los que gobiernen. Y creo que una de las cosas que deberíamos afinar, hermanos y hermanas, compañeros, debería ser cómo identificarlos a tiempo. No que pasemos 40 años y nos demos cuenta, mira, eran fascistas. Hay que identificarlos a tiempo. Ellos dan señales. Se agrupan. Y a veces nosotros creemos que eso es hacer política. Aquí gobernaban, aquí en Venezuela, 40 años pasaron gobernando socialdemócratas y socialcristianos, unos peores que los otros. Le escuchábamos al compañero de Rusia, de la Federación Rusa, hablar del tema religioso. Los hemos visto. Los hemos padecido y a veces no decimos nada. Y peor aún, no hacemos nada. Y si vemos que le está ocurriendo a un pueblo, preferimos callarnos, hacer silencio. No hablo de los que están aquí, por supuesto, hablo de los que están en otros lugares. A ustedes les ha tocado, a la gran mayoría, enfrentar en sus países o ver en otros países realidades de avance del flagelo del fascismo. Aquí en Venezuela lo vimos. Yo quisiera, para ubicarnos aquí en nuestro país, porque llegó el comandante Chávez en el año 98 con unas elecciones ganadas contra todo pronóstico. Y el comandante Chávez, su propuesta principal durante no solo su campaña, sino durante la rebelión del 4 de febrero, tuvo que ver con una nueva constitución, llamar al poder constituyente originario.
Y el primer decreto que hizo el comandante Chávez, cumpliendo su palabra, fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Fue boicoteada por los poderes establecidos, que no eran otra cosa que los gobiernos de 40 años. Aquí se pusieron de acuerdo, compañeros, compañeras, para turnarse. Hicieron un pacto que llamaron un pacto de Punto Fijo. No era ningún pacto. Punto Fijo es una localidad de Venezuela, pero la casa de un presidente se llamaba, la quinta tenía, ¿cómo se llama? Un nombre, se llamaba Punto Fijo. Y le pusieron el nombre de Punto Fijo para hacerla venezolana. No. Ese pacto se firmó en Nueva York con el señor Rockefeller. Llamó a los partidos políticos de la época y los puso a firmar allá un compromiso de lo que ellos llamaban alternatividad entre ellos. Jamás tomaron en cuenta al pueblo. Excluyeron al pueblo. ¿Y qué es eso, pues? ¿Qué es lo que hace el fascismo? Aquí cuando en las elecciones del año 98, para que nos pongamos y nos ubiquemos, el 43% de los venezolanos en edad de votar no podían votar. Fernando, no podían votar por dos razones fundamentales. O una razón fundamental dividida en dos. No tenían documento de identidad. El 43%. La mitad, más o menos, no podía sacar el documento de identidad porque no sabía leer ni escribir. Las élites, ¿quiénes gobernaban? Las élites. ¿Quiénes elegían? Las élites. Y la otra mitad, usted iba a sacar su documento de identidad y le entregaban un comprobante, una cosita, un papelito, que el papel decía que usted estaba tramitando su identidad. Usted con ese documento podía ir a un banco, podía casarse, pero no podía votar. Excluían a nuestro pueblo. No tenían derecho de elegir. Y era la forma que ellos se inventaron para perpetuarse en el poder, pero les llegó Chávez. Y con Chávez apareció el pueblo. Y de golpe y porrazo, un joven de un pueblo por allá del estado Barinas, no perteneciente a las élites, sin compromisos con ningún grupo financiero o grupo político, llegó a la presidencia de la República. Los odios se desataron. Porque un pata en el suelo, como nos llaman ellos a nosotros, un marginal, como nos llaman ellos a nosotros, llegó a la presidencia de la República. Inconcebible. Inconcebible que un personaje de allá de un pequeño pueblo llegara a presidente de la República. El odio, la discriminación. Mire, es terrible. Uno puede tomarlo quizás con una sonrisa. Pero nosotros, aquí, siendo gobierno ya, si había algún compañero que se le ocurría ir a un restaurante a celebrar algo con su familia y era detectado, lo perseguían, siendo gobierno. El racismo contra nuestra propia gente, todas las fobias contra el ser humano, comenzaron a manifestar su odio, su rabia. Y el comandante Chávez, en el año
99, 2000, 2001, no había definido aún el carácter socialista de la Revolución Bolivariana. No lo había definido. Estábamos como en una especie de limbo. Pero ellos nos ayudaron. Cuando intentaron dar un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado contra el comandante Chávez, un 11 de abril del año 2002, y el pueblo comenzó a verle las garras, los colmillos al fascismo. Gobernaron 47 horas, persiguieron, asesinaron, se desbocaron, abolieron esta Constitución, dando un golpe de Estado, decían libertad. Se escuchaban voces en el escenario, te queremos Pedro, pero era el fascista que estaba al frente. Todos los poderes públicos establecidos en esta Constitución fueron abolidos. ¿Para qué? Para gobernar en lo que ellos llaman democracia. Democracia. Miren, cuando esta Constitución, en su preámbulo, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional y Constituyente, mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta lo siguiente: esta Constitución, en su preámbulo, basta revisarlo y leerlo y nos damos cuenta que esto es una Constitución con un altísimo contenido antifascista, profundamente antifascista. Por eso había que derogarla. Por eso ellos fueron contra esta Constitución. Tenemos un video, ¿verdad? Vamos a ver un video, es corto, pero para ubicarnos aquí en Venezuela de lo que ha pasado. Vean los rostros y son los mismos. El fascista cambia el pelo, pero las mañas no las cambia. Das häusliche Zusammenleben der Juden zeigt einen auffallenden Mangel an selbstverständlicher Zivilisationsfähigkeit. Auf Deutsch gesagt, die jüdischen Verordnungen sind unsauber und verwahrlost. Man muss bedenken, dass viele Juden nicht verraten sind. Nur als Lebenshandel haben sie genug Geld angehäuft, um sich und ihrer Familie ein sauberes und behagliches Heim schaffen zu können. Aber sie wohnen Generationen durch und durch
Los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y Tucumbo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro. ¿Cómo termina eso para ustedes? Sacar a quien lo está gobernando. Descargue toda esa lechera. Queremos hacer un llamado a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Bueno, lo que ellos no están diciendo, yo estoy de acuerdo, estoy pendiente de la chavista. Esto es un mensaje para todos los chavistas. Todos los estudiantes tienen que matar a todos los chavistas. Así es como vamos a salir ese maldito gobierno. Es como un videojuego. Hasta que tú no llegas al jefe, al monstruo, hasta que tú no los mates a todos, tú no llegas al monstruo y matas al monstruo. Así es Venezuela. No vamos a matar a Maduro, no vamos a salir de este gobierno hasta que matemos a todos los chavistas. Ninguna muerte en vano, ninguna muerte en vano. Me iban persiguiendo y que yo me tenía que morir porque yo era chavista. Yo soy chavista, hermano, yo soy chavista, ¿no? No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora. Y lo que estamos buscando es una coalición internacional, soportado, sí, en las fuerzas militares de la región. We have many options for Venezuela, including a possible military. El sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Se está hablando de la seria para que estén claros. Mira, esto va con los malditos colectivos. Si se vuelven locos, le vamos a reventar también a la familia. Vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios. Contraatacar con todo lo que tenemos hacia ellos. Y con Maduro, entre y más corre. Llevamos 72 horas para que den el mandato. Que vive hoy la humanidad sobre el fascismo lo padece el pueblo palestino, que es masacrado cada hora y que es transmitido en vivo por todos los medios de comunicación, por redes sociales, cómo se masacra a un pueblo, cómo se masacra a sus mujeres, a sus niños, a sus niñas, a sus hombres. This is a time for war. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. Ponen en evidencia al fascismo. Me explico. La ley del odio o contra el odio. ¿Quiénes están en desacuerdo con esa ley? Los odiadores, los que promueven el odio. Por eso dicen, en Venezuela van a aprobar una ley para perseguir. Perseguir, ¿no? Esta ley complementa la ley contra el odio y otras leyes que son necesarias para que la política en Venezuela sea una política sana. No podemos sentarnos a discutir esta ley con el fascismo, porque va a ser el cuento del lobo que hace la ley y hace que sea legal comerse las ovejas. Con el fascismo no nos vamos a sentar a dialogar. Al fascismo debemos combatirlo y vencerlo.
compañeros. Son pequeñas cosas, pero aquí en esta Venezuela, esa oposición civilizada, porque además ellos se hacen llamar civilizada, se hacen llamar la Venezuela decente, han quemado seres humanos vivos, un muchacho que va a pasar, uno no, quemaron muchos, pero ese muchacho Orlando Figuera iba pasando por la calle y les pareció chavista. ¿Saben por qué les pareció chavista? Vestía como pobre, era negro, tenía el pelo, ¿cómo se llama?, ensortijado. Les pareció chavista. Y así asesinaron en Barquisimeto, en Mérida, en Anzoátegui, y los quemaban vivos. Eso es hacer política. No es hacer política. Eso tiene que recibir la condena del mundo entero. Y el mundo entero tiene que condenar esas actitudes, esos actos. El mundo no reacciona así, porque los asesinos de Orlando Figuera los protege el mal llamado Reino de España. Los tiene allá en España protegidos y nos los envía a Venezuela. Los mismos que le prenden en fuego a un ser humano. Claro, el Reino de España, no puedo decir eso. Hoy se reunió el Congreso de España. Y dieron un veredicto sobre las elecciones en Venezuela. ¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España, con los asuntos internos de Venezuela? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos hace 300 años, los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista. Y estamos seguros que con eso, que contaremos con el apoyo de los pueblos que en el mundo creen en la libertad de los pueblos. Es el imperio que masacra a los niños en Palestina. Es el fascismo. Es el fascismo. Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos y hermanas. En el año 2002, nada de eso se pudo haber hecho sin los medios de comunicación, sin las grandes corporaciones mediáticas. Nada. Las televisoras aquí en Venezuela, los periódicos. Y hoy día, nada de eso se puede hacer sin las redes sociales, que generan sus verdades de acuerdo a sus propios intereses. Y ahí es donde nosotros, con un teléfono, tenemos que dar la batalla. Tenemos que andar en la calle con un teléfono para decirle al mundo la verdad de lo que pasa en los pueblos. Aquí cualquiera de ustedes pudo haber llegado a Venezuela y decir, me han dicho que Venezuela está tomada, que hay violencia en las calles, que la gente a las 6 de la tarde tienen toque de queda. ¿Alguno de ustedes, hermanos y hermanas de los delegados internacionales, ha visto algo de eso aquí en Venezuela? Aquí hay paz y hay libertad. Hay paz y hay libertad. Y no ha sido fácil. Y ahí es donde nosotros le agradecemos a ustedes, porque cada vez que uno de ustedes va por el mundo y le dice al mundo que en Venezuela hay paz y hay tranquilidad, está triunfando la verdad, está triunfando la justicia y la lucha contra el fascismo. Ahora les voy a decir algo. Uno ha visto algunas cosas, pero yo creo que el fascismo es cobarde. El fascismo le tiene terror al pueblo. El fascismo le tiene terror a los trabajadores. El fascismo le tiene terror a la organización popular. El fascismo le tiene terror a los pueblos que deciden ser libres.
El fascismo le tiene mucho más terror a la unidad de los pueblos sin importar los presidentes que estén gobernando. Es una lucha que es buena, es bueno darla, nosotros tenemos que darla para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que darla a ellos, nos corresponde a nosotros darla hoy en todos los frentes. Claro, el fascismo tiene el imperialismo, el colonialismo y tiene lacayos serviles. Gente que uno dice, ¿y de dónde viene esta declaración? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la razón? Y la razón fundamental es que algo le sabe al imperialismo y los presionan y los ponen contra la pared y los ponen a declarar y los hacen que se olviden de sus luchas, de las batallas históricas que han dado, para que ataquen a los pueblos que han decidido ser libres. Ahora, la mejor combinación de esto es cuando hay un pueblo y hay un gobierno que está alineado con el pueblo. Aquí en Venezuela tenemos un pueblo que quiere ser libre y tenemos un presidente libre, soberano, independiente, que lucha junto a su pueblo. No hay dos luchas separadas. No hay dos luchas separadas. El fascismo se disfraza. Se disfraza. Se mimetiza. Se esconde hasta que puede dar el zarpazo. Y después viene su propia identidad. Por eso es que hay que identificarlo con tiempo para cerrarles el paso, con la denuncia, con pruebas. El fascismo es experto en mentir. Nos acusan de todo en Venezuela, de cosas que ellos sí son capaces de hacer, de cosas que uno dice, Dios, ¿y de dónde sacan esto? Por ejemplo, yo quiero alertarlos. Hoy, en este momento, hay un falso positivo en camino, duro, con el tema de las drogas. Que se agarraron un avión por allá por Guinea-Bissau que venía de Venezuela. Ese avión nunca estuvo en Venezuela. Jamás tocó tierra, pero las titulares dicen que si ayer la Fuerza Aérea de Brasil capturó un helicóptero de Venezuela. No, ese no es de Venezuela, ese es el narcotráfico. Y aquí el mayor consumidor de drogas del mundo es el imperio norteamericano. Son ellos los que ponen a producir drogas al mundo. Pero los malos somos los venezolanos. Aquí Venezuela no produce drogas. Más de 80 toneladas de drogas han sido decomisadas aquí. Pero la narrativa para el mundo, el dictador, eso es la película, la hemos visto todos, ¿verdad? Todos hemos visto esa película, el dictador, los dictadores que utilizan el territorio para desestabilizar las regiones, para el narcotráfico, para el lavado de dinero. Nosotros no desestabilizamos a nadie, somos enemigos del narcotráfico, no lavamos dinero. Centavo que entra en Venezuela, centavo invertido en felicidad de nuestro pueblo. Lo poco que entra es bien administrado para que a nuestro pueblo le llegue. Ahora, hay una cosa que llaman la brisa bolivariana, ¿sí?, que anda por el mundo. Y la brisa bolivariana es la brisa de Martí, es la brisa de Allende, es la brisa de los pueblos, es la brisa de la libertad.
Todo eso, ustedes recuerdan cuando antes le echaban la culpa a Fidel de todo, ¿verdad? Lo que pasara en el mundo era culpa de Fidel, ahora es culpa de Fidel también, todavía no lo han exculpado. Pero ahora también es culpa de Venezuela, culpa de Chávez, culpa de Maduro, culpa de Venezuela. Con sus mentiras no van a poder con nosotros, tengan la seguridad. Mire, tiene métodos. ¿Cómo se financia el fascismo? De una cosa que llaman las ONG. Y por ahí bajan dinero. Organizaciones no gubernamentales se hacen llamar, ¿verdad? Porque no dependen del gobierno donde operan, pero dependen del gobierno de los Estados Unidos. O de los gobiernos de la Unión Europea, servil y lacaya del imperialismo. Las ONG, desde ahí descargan, atacan, generan campañas, persecuciones, dan golpes de Estado, En sus métodos son capaces de convertir a los victimarios en víctimas. Leopoldo López, un asesino convicto y confeso, hoy es defensor de derechos humanos. Defensor de derechos humanos, vaya cinismo. Es el fascismo actuando porque es una gran maquinaria en función de las élites. Para que las élites se impongan a todos los niveles. Yo les voy a contar algo, una anécdota. Yo era año 2000 sería, 2001. Yo era ministro del despacho del comandante Chávez. Y me mandó un día a hablar con los dueños de las televisoras en Venezuela. Y fui a la sede del canal RCTV. Y allí estaban los dueños de todos los canales. Y yo solito ahí, inocente. Claro, porque nosotros éramos muy ingenuos, lo admitimos. Pero también lo admitimos en aquella época. Pero hoy día admitimos que hemos tratado de aprender algunas cosas para responderle. Y decía el señor, uno de los dueños de las televisoras, yo le pregunté a ellos, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Están quebrados? ¿No generan recursos? No, es la mejor época que hemos tenido. Ay, ¿por qué los ataques? Y uno de ellos en un alarde de sinceridad fascista, muy fascista ese señor, Marcel Granier, quizás algunos lo conocen, dijo, mire, yo era ministro, mire ministro, el problema es que antes yo viajaba, ponga que viajaba para México, y yo cuando iba saliendo llamaba al ministro de Interior y Justicia y le decía, mire ministro, voy saliendo para México. Cuando yo llegaba al aeropuerto me estaban esperando. Él está hablando de la Cuarta República. Me estaban esperando en el aeropuerto y me escoltaban hasta un salón de personalidades. Yo les decía, regreso dentro de una semana, y cuando regresaba me estaban esperando también. No tenía necesidad ni de llamar. Ahora, yo llamo al ministerio, me decía el señor Granier, y no me responde ni la secretaria. Son los privilegios. Los privilegios de esa clase estúpida que cree que pueden manipular a los demás. Nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado porque está un pueblo con esta revolución. Y nosotros no vamos a traicionar a este pueblo más nunca. Y los privilegios aquí se acabaron. Se acabaron los privilegios. El fascismo convierte a dictadores en presidentes, ¿verdad? Presidente. Perú, golpe de Estado, el presidente de Perú está preso y la presidenta reconocida por los países y nadie le pide las actas, ¿no se dan cuenta?
¿Y quién le pide las actas al rey de España? ¿Quién? Queriendo imponernos a nosotros lo que ellos quisieran. No, no, no. Aquí en Venezuela no van a decidir ellos. Yo quiero decirle a los compañeros de otros países, en este país, en todos los procesos electorales que ha habido, digo esto para tenerlo claro, porque ellos agarraron un tema con las actas. Jamás, reto a quien sea, jamás el organismo electoral ha publicado actas. El organismo electoral en Venezuela da resultados. Los resultados son tales y tales. Si yo soy candidato y siento que esos no son los resultados, yo reclamo. Ahí es donde el reclamante debe presentarse con las actas para probar lo que él dice. Entonces aquí a alguien se le ocurrió lo de las actas porque detrás de las actas estaba el golpe. Un golpe que no ha terminado, porque hoy nos amenazan desde los Estados Unidos. Ayer en el debate presidencial metieron a Venezuela. Arreglen sus problemas, señores de Estados Unidos, que bastante problema tienen. Tienen miseria. Tienen problemas sociales terribles. 50 millones de pobres en los Estados Unidos y nadie se ocupa de ellos. No hay un gobierno que gobierne para los pobres en Estados Unidos. Tienen un sistema electoral que es un desastre y nadie dice nada. Resuelven todo a bombazos. A bombazos. Por eso quieren meter en los asuntos internos de Venezuela y se sienten bien metiéndonos ellos a nosotros en sus asuntos internos. Miren, yo voy a hacer una propuesta, perdónenme si no es la forma, pero hoy día en el mundo hay una, voy a usar este término, una internacional del fascismo. Los fascistas operan planificados. Los fascistas no operan solos. Los fascistas trabajan en conjunto porque quieren apoderarse de pueblos. Yo ante este Congreso quisiera proponer para debatir lo que nosotros creemos una internacional de lucha contra el fascismo, en todos los frentes, en todos los frentes, en todos los espacios, en todos los pueblos, lugares del mundo, debatir y hablarlo. Sí, nosotros no le tenemos miedo a eso, porque siempre vamos con el arma más poderosa que es la verdad. El que tenga ojos que vea. Aquí, yo lo propongo para ser debatido. Aquí vamos nosotros a retomar, gracias compañero, miren, vamos a retomar para lo anuncio, cada mes vamos a retomar aquellos congresos que hicimos en el año 19. Cada mes. El próximo mes de noviembre, nosotros tenemos, ahorita en octubre vamos a tener un congreso nuestro de debate interno, seguramente habrá algunos invitados. Y en noviembre vamos a hacer el congreso, vamos a arrancar con el Congreso de la Juventud y de los Estudiantes contra el fascismo. Porque ahí es donde tenemos que sembrar, arar, ahí es donde tenemos que abonar, para que los jóvenes piensen en función de que somos iguales, ante Dios y ante la ley, como lo quieran ver. Bolívar decía, antes que cualquiera, igualdad establecida y practicada, establecida en las leyes y practicada por los hombres y las mujeres de bien. Sin igualdad no hay libertad. Aquí lo que pasa es que en Venezuela, seguro que en otros países también, hay gente que se cree más iguales que otros, ¿ves? Y se ponen allá. Y yo propongo eso, que lo discutamos,
y que al final de esos 9, 10 congresos que hagamos de las mujeres en la lucha contra el fascismo, de los trabajadores en la lucha contra el fascismo, de la sexodiversidad en la lucha contra el fascismo, de los movimientos religiosos en la lucha contra el fascismo, un documento. ¿Y por qué, perdóname, por qué Venezuela? Yo pido apoyo, sin ningún tipo de complejo, porque esta lucha de Venezuela también es la lucha de ustedes, hermanos y hermanas. Esta lucha, lo que ocurre en Venezuela o lo que ellos le hagan a Venezuela, y si obtienen resultados, van por lo aquí les va a costar, se lo juramos. Porque aquí las fuerzas imperiales van a entrar, es probable. Es probable que entren. El problema de ellos va a ser salir de aquí de Venezuela. Nosotros no somos arrogantes, nosotros somos humildes, pero no vamos a permitir que el imperialismo venga a hacer aquí lo que le da la gana. Eso está decidido por este pueblo. Jamás verán ustedes al presidente Nicolás Maduro dudar. No, nosotros estamos decididos y quiero además transmitirle a ustedes. Por eso a mí me da tristeza algunos países hermanos que tenemos la oportunidad de llegar y las divisiones internas nos vuelven pedacitos. Ya basta de divisiones internas en los países, ¿vale? El enemigo no es el compañero que tenemos al lado. El enemigo histórico es el imperialismo. Hagamos un esfuerzo de quitarnos la ropa de lo personal. Porque cuando nos esté comiendo el fascismo, ahí sí nos vamos a dar cuenta. Ahí sí nos vamos a dar cuenta. Aquí en Venezuela le estamos dando una respuesta. Perdón, me faltó un detalle. El fascismo, aquí en Venezuela, cosas perversas. Ellos usaron menores de edad aquí en Venezuela y los ponían con unos escudos de cartón, como que fuera un juego, y los lanzaban a las calles y les ofrecieron comida, un par de zapatos para hacer eso. Están los testimonios de los niños, nosotros denunciamos eso ante el mundo, el uso de niños, porque son tan cobardes que ellos no dan sus luchas y mandan a los niños. Eso hay que condenarlo. Los niños no tienen la culpa de nada, los niños tienen que ser... Mire, la obligación de todos nosotros, la primera obligación es que los niños y las niñas de todo el mundo sean felices. No podemos nosotros hacerle daño a nuestros niños. Mire, y lo completaban, ¿saben con qué? Perdónenme que lo voy a decir de esta manera. Un cura echando la bendición a los niños que mandaban a la muerte. Se disfrazan. Hay que reconocerlos. Hay que reconocerlos. Ellos son, dice el hermano presidente, que ellos son expertos en el daño y el engaño. Hacen el daño y después le echan la culpa a otro, sobre todo al gobierno en este caso. Nosotros aprobamos aquí en la Asamblea Nacional una ley contra el odio. ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? Contra expresiones de odios en la calle. ¿Quién protestó por esa ley? Los odiadores, los que aman la impunidad. Me contaba Daniel ahorita su experiencia, ¿no? Estamos hablando ya. Me dice, papá, estaba hablando con unas amigas, primas, porque a una niña, una muchachita, fue atacada en las redes por sus propios compañeritos. La atacaron, la señalaron, le dijeron de todo porque su papá es revolucionario. Y Daniela les decía a ella, bueno, lo que pasa es que es el primer ataque que ella sufre. Entonces Daniela reflexiona y dice, ya va, pero eso no debe ser así, ¿vale?
Nadie debe atacar ni siquiera la primera vez, porque lo que quería Daniela dar a entender es que ella ya estaba acostumbrada a los ataques, como están acostumbrados los hijos nuestros. Y la reflexión de ella al final es, ya va, es que esto no debe permitirse. Ni un solo ataque debe haber contra una persona por diferencias de política, económica, sociales, religiosas, de nada, que cada quien asuma sus creencias y sus convicciones. Y si tiene que defenderlas, defiéndalas en paz, ¿no? En paz. Ley contra el odio, y ahora en el mes de abril se llevó a la Asamblea una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y la llevamos a la Asamblea. Ahorita en el mes de agosto comenzó la segunda discusión con consultas en las calles. Nosotros no aprobamos leyes aquí, la cosa es participativa y protagónica. Es de verdad, no es mentira. Y le preguntamos a la gente y hacemos reuniones, inclusive en territorios que, bueno, la oposición dice que son de ellos. Y hacemos reuniones, consultas. Se abren páginas para que la gente, en internet, para que la gente opine, se acogen las recomendaciones pertinentes y esa ley está por aprobarse. Nos han acusado de todo por esa ley. Después de estos 25, 26 años de revolución, los primeros, quiero hacer la salvedad. Más los 40 años de pacto de punto fijo y todos los gobiernos, los que uno tiene algún recuerdo. No hay nada que ayude, que consolide al fascismo como la impunidad. Si el fascista siente que puede actuar y no hay justicia, seguirá actuando. Y cada vez con más odio. Y cada vez con mayor maldad. Con mayor maldad. ¿Y contra quién actúan ellos? ¿Contra sectores de su propio grupo? No. Para ellos es común que en Argentina hoy el fascista que gobierna Argentina saque una, ¿cómo se llama esto? Antimotines que lanzan agua a altas velocidades, alta presión, y sean arrollados ancianos. Eso es normal en el fascismo. Eso lo hicieron aquí. Por eso digo que Venezuela es un laboratorio. Eso lo hicieron aquí. Un señor que está en España protegido, muy ladrón él, que se llama Antonio Ledesma, era alcalde de Caracas. Y compró esos equipos para reprimir a las personas de la tercera edad que reclamaban sus pensiones. Y a las personas que sufrían de problemas renales. Y les ponían su ballena o su rinoceronte, como lo llaman, y les lanzaban el agua y los revolcaban. Eso lo hacen en Argentina hoy. Está defendiendo la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? Quiero enviarle un saludo aquí a la hermana Milagro Sala allá en Argentina. Un saludo solidario, de corazón. Y pasa en otros pueblos. Ahora nosotros tenemos que levantar la voz. Propongo que para diciembre sea el Frente Comunicacional Antifascista, el Congreso Comunicacional Antifascista para diciembre. Porque si en algo debemos estar preparados es en comunicar. Por ejemplo, pareciera que en Chile no existen los mapuches. No existen. ¿Quién habla de los mapuches? Pareciera
y los atropellan, y el gobierno del pupilo del alumno predilecto de Pinochet los atropella. Pero no vale. Demos una respuesta a una sola cara. Como antes Chávez decía, lo dijo, creo que fue en Brasil. Decía, cuando estemos unidos, la América toda, y la América toda cante como un solo gallo, nos van a respetar. En ese momento nos van a respetar. Porque si nosotros, cada quien anda por su lado, con su propio proyecto, olvidándose de los pueblos, se lo van a comer, se lo van a tragar. Hagámosle la vida imposible al imperialismo. El imperialismo no sabe la respuesta que los pueblos son capaces de dar. Ellos creen que la cosa es sencilla. No, porque nosotros tenemos el poderío, no sé qué. Pregúntenle lo que le hizo Vietnam, pues. Pregunten. Nosotros, alguien muy cercano a ellos se los dijo: Venezuela será 100 veces peor que Vietnam para ustedes. 100 veces peor que Vietnam para ustedes. Fíjense que hoy, 11 de septiembre, Allende, duele, ¿verdad? Nos duele. Uno ve las imágenes, hay una impotencia terrible. Imaginamos los jóvenes de aquí de Venezuela, guerrilleros asesinados por los organismos de seguridad que le cortaron las manos. Imaginamos la lucha de los pueblos y nos da una impotencia terrible. Los que hoy gobiernan Chile gobiernan con la Constitución de Pinochet y vienen a hablar de democracia en Venezuela. Vienen a criticar a Venezuela. Venezuela va a profundizar esta Constitución. Artículo 5, con esto voy a terminar, porque este mensaje quiero enviarlo. El que lo quiera escuchar, que lo escuche. La soberanía, artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Nosotros vamos a construir nuestro propio modelo democrático, participativo y protagónico, y no nos importa lo que diga el mundo. No nos importa. Pero aquí estamos decididos a ser libres y seremos libres a pesar del imperialismo, de los fascistas, de los odiadores de la Unión Europea o de los amigos que nos dan la espalda. Pero aquí nosotros vamos a ser libres. Hermanos y hermanas, les agradezco que hayan venido nuevamente. Les agradezco su presencia acá y pido que este Congreso no termine sin una resolución donde apoyemos al pueblo palestino que está siendo masacrado por el sionismo, está siendo masacrado por el genocidio más terrible de estos tiempos. Nuestra solidaridad con los hermanos palestinos y nuestra condena al régimen sionista de Israel. Muchísimas gracias. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Corrijo, que viva la patria grande. Un abrazo para ustedes. Cuídense mucho. Bien, escuchábamos al capitán Diosdado Cabello. En su intervención destacó que durante 40 años de puntofijismo en Venezuela se desarrolló un laboratorio de exterminio con prácticas fascistas que pretendían instaurar un método de dominación contra los pueblos. Instó a identificar las prácticas fascistas y a crear un movimiento internacional que condene estas acciones. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Bien, parte de lo que es el desarrollo del segundo día del Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, en las que el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello Rondón mostraba precisamente lo que ha sido la lucha de Venezuela contra esas acciones fascistas por parte de gobiernos imperiales a lo largo de estos años. Nosotros con esta información despedimos este avance.